¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Soy Diego Fuentes, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Hacía tiempo que no me presentaba así. Y hoy tenemos el honor de tener aquí a Guille. Hacía también mucho tiempo que no teníamos una entrevista, así que muchísimas gracias por venir, Guille. Ahora él se presentará un poquito, pero es docente de primaria y educación física. Es experto en metodologías activas, sobre todo gamificación, aprendizaje basado en proyectos y en juegos. Actualmente está formando otros docentes dentro del centro de formación de aquí de la Comunidad Valenciana. Es autor del libro de Experta, ¿no? Crea tu Eso propia es. metodología y también ha sido presidente de Tribunal de Oposiciones. Así que tenemos aquí una carta de presentación enorme. ¿Qué tal, Guille? Pues muy bien, Diego. Un placer estar aquí contigo, con todos los que nos estén oyendo y a ver si podemos tranquilizar, a ver si podemos Eso dar es. consejos, algún consejito que les pueda servir y bueno, y charlar un ratito de educación, que al final es de lo que se trata. Sí, te he presentado bien, ¿no? Porque actualmente estás formando otros docentes. Sí, este año estoy en el Cefire, en principio en el plan digital, entonces además de llevar el plan digital en los centros que me asignaron, pues también aprovechamos para poder ir a esos coles que en el PAF incluyeron tema de metodologías activas, tema de gamificación, pues vamos y contamos un poquito nuestra experiencia, lo que sabemos y como digo yo siempre, dejamos la puerta ahí abierta para quien quiera pues que la cruce y se una a cada vez más gente que optamos por este tipo de metodologías sin criticar y sin poner en contra de otras metodologías, ni mucho menos. Pero bueno, es una puerta que está ahí y quien quiera pues la pasa y encantado de acoger a esa gente. Eso es. Si te parece, he creado un pequeño bloque de preguntas, primero de oposiciones, luego hablamos más de metodologías activas y demás. Perfecto. Y quería empezar con que cuentes un poco tu experiencia respecto a las oposiciones y eso. Bueno, pues como bien decías al principio, fui presidente de tribunal este verano pasado, aquí en Valencia, un tribunal de Mm. primaria. Y bueno, la experiencia, la verdad que para mí personalmente fue muy enriquecedora, porque lo cierto es que las propuestas que llevaban los opositores, las opositoras, pues eran en algunos casos espectaculares y eran programaciones que directamente dices, esto me lo llevaría yo a mi Mm. cole el año que viene y lo pondría en práctica, porque de verdad que hay gente que se le ocurra un montón. No deja de ser un proceso subjetivo, que es lo que se ha dicho Mm. muchas veces. No dejas de estar un poco en manos del tribunal en el que caigas, que tiene sus ideas, que tiene su manera de entender la educación, que tiene su manera de entender el día a día en el aula. También hay que tener en cuenta que hay gente que quizá no es su voluntad estar ahí, y Eso es. eso Claro. también hay que tenerlo muy en cuenta. En mi caso no, en mi caso yo el tribunal que tuve, vamos, fue una pasada. Yo si volviera a repetir, repetiría con los mismos Mm. miembros del tribunal y también el feedback luego del alumnado era ese, ¿no? Bueno, alumnado no me gusta decir, de opositores y de Sí, compañeros y compañeras, sí, sí, sí. pero era ese, ¿no? De gratitud, de saliera mejor, saliera peor. Gracias por cómo nos habéis hecho el sentir, por haber hecho de este proceso que nos cuesta tanto, pues haberlo hecho de esta manera tan cercana, tan amena, y al final es que también es la manera de entender un poco ese proceso. Al final somos compañeros, igual que ellos, igual que ellas, no sabemos más, simplemente nos sacamos la plaza antes, estamos ahí y Mm. simplemente lo que queremos es seleccionar, porque no nos queda otra, futuros compañeros que nos gustarían para nuestro claustro. Yo creo que este es el mensaje que más tiene que tener clara la gente que Mm. oposita, que lo que queremos nosotros como tribunal es llevaros a nuestro cole, a nuestro centro, que seáis ese compañero, esa compañera que queremos tener en nuestro claustro. Y bueno, la experiencia, te digo, fue la verdad que muy gratificante por ver la de ejemplos y la de programaciones tan espectaculares que habían. Sí, de hecho, me dejaron ayer una pregunta que era lo más difícil y lo más gratificante que has vivido como miembro del tribunal. Imagino que gratificante un poco lo que comentas, ¿no? En relación a propuestas prácticas que incluso dices, mira, esto lo puedo llevar yo al aula. Claro, lo más gratificante era ver propuestas. Yo que en este caso, pues me gusta mucho la gamificación y tal, pues veías propuestas de proyectos gamificados que realmente eran de una calidad brutal. Y decías, esto me lo llevaría a mi aula. Lo más complicado, Mm. saber que hay gente como esa, que llevaba ese tipo de programaciones, que se va a quedar fuera del Ya. proceso, porque las plazas pues eran tres. Entonces, claro,
al final pasa a esa parte de la programación un montón de gente súper preparada que lo hace de maravilla, pero que sabes por su edad, que sabes porque te lo comenta después, pues que lleva Mm, muy poquito trabajando, que la parte de méritos pues lleva menos y tal, y tú mismo sabes ya que esa gente pues se va a tener que quedar fuera, desgraciadamente. Yo creo que eso es lo que más rabia, frustración y un poco pena te mm, da el proceso de ver gente súper preparada que por el tema de plazas, pues ese año no es el año que les toca. ya. Y aquí hablamos mucho, Guille, sobre apalancarnos a los errores de los demás, es decir, no cometer esos errores que han cometido otros opositores. Y te quería preguntar la parte también más negativa, de manera más concreta, ¿cuáles piensas, perdón, que fueron los errores más repetidos que viste dentro de los opositores? Pues mira, si nos vamos a las dos partes más o menos diferenciadas, la primera parte, que era la parte del tema, la más teórica, en este caso no es este año, en otras comunidades, pero el año pasado era el tema, el propio tribunal que lo tenía que leer y que lo tenía que corregir, que era una diferencia a otros años. A otros años tú ibas, sacabas el sobre, leías al tribunal el tema Sí. y ahí pues te permitía, por ejemplo, poder tener alguna falta de ortografía. El Mm, tema de las faltas de ortografía y sobre todo los errores de expresión eran muy recurrentes en esa primera parte. Y es algo que, claro, no deja de ser un proceso donde tienes que seleccionar a gente que va a ser maestra, gente que va a ser mm, profe. No puedes tener, depende de qué errores. Entendemos perfectamente que es los nervios, entendemos que son 2 horas, que tienes que ir corriendo a intentar meter lo máximo que puedas, pero hay errores de concreción, hay errores ortográficos que no se pueden cometer. Y eso en la primera parte se repitió en muchos más casos de los que esperábamos. Y luego en la segunda parte, la parte de la programación, los errores que más veíamos era el querer meter muchas cosas, pero realmente no profundizar en ninguna. Es mm, decir, está de moda el tema de las metodologías activas, correcto, entonces ves opositores que quieren meter mucho, quieren citar a muchas, pero realmente no profundizan en ninguna. O durante esa primera parte te dicen que han llevado el aprendizaje de servicios, el ABP, la gamificación, y luego va a la unidad didáctica y no ves absolutamente nada ya, de todo ya, eso que ya, nos han hablado previamente. Y ahí, claro, cuando tú ya eres un poquito experto en este tema, sabes perfectamente quién de verdad lo ha trabajado y quién de verdad pues lo ha puesto porque, bueno, está de moda, pues voy a ponerlo, ¿no? Igual que un poco la inteligencia artificial, que a lo mejor hay gente que dice, la voy a nombrar porque está de moda ahora. Yo, ya. mi consejo es no nombres nada que tú no hayas llevado a la práctica previamente, porque si encima has tenido el feedback de tu alumnado, vas a poder decir ese feedback al tribunal. Y ojo, no tienes por qué decir que el feedback ha sido positivo siempre, sí o sí. Puedes decir que has hecho o has generado una metodología activa en un tema concreto y que no te ha funcionado. Claro. Y eso el tribunal lo valora mucho también. Decir, mira, es que no siempre va a funcionar, que luego las metodologías activas hay muchas variables por ejemplo, un pilar básico son el trabajo cooperativo en estas metodologías activas. Si tú no llevas el trabajo cooperativo y tú al tribunal no muestras que el cooperativo es o está en el día a día en el aula, Mm, no me metas al aprendizaje de servicio porque sé que no se va a poder hacer si no hay un trabajo cooperativo previo. mm. Son cositas que la gente a veces recurre mucho el querer meter mucho porque piensa que va a mostrar que sabe más, pero yo prefiero dos metodologías bien desarrolladas, con referencias, Mm. donde yo vea que se ha trabajado de verdad, a que me cites 6 o 7 y que luego en la unidad no vea ninguna. Totalmente. De hecho, Guille, bueno, tú lo sabes porque de hecho vas a participar en la formación la semana que viene, pero yo tengo una formación que es de creación y exposición de la unidad didáctica y pasa mucho porque también hemos dado clase de aprendizaje servicio, cooperativo y demás. Que Ujú, hay, este año la mayoría presenta solo una unidad didáctica. Hay comunidades que sí que aún tienen el mismo proceso que comentabas, pero muchos tienen una unidad didáctica y tienen 30 minutos. Y claro, yo he ujú. visto unidades que llevan clase invertida, que llevan aprendizaje cooperativo basado en proyectos y servicio. Y digo, que puede estar bien, que puede ser realista dentro de un proceso progresivo y demás, pero en igual 3 minutos que tienes para explicar el punto de metodología, céntrate en una. Y las otras, Claro. si te preguntan, céntrate en cómo desarrollas el cooperativo bien, posibles objeciones que puedes tener con ese trabajo en grupo, etcétera, etcétera, y no meterte en ese berenjenal, porque a veces lo complicado, creo yo, de las oposiciones es filtrar para que se entienda. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo tener en cuenta que el tribunal son 5 personas y probablemente dos no hayan trabajado nunca las Eso es, metodologías activas. eso es. Y por un lado, no tienes que echar por tierra esa metodología más tradicional,
porque al final dos, tres miembros del tribunal van a trabajar así y se pueden sentir atacados y pueden Mm, decir que viene esta o esta a decirme que lo que yo hago no está bien. Y eso parece una tontería, pero ya crea un poco de crispación interna en ese miembro del tribunal hacia el opositor o la opositora. Y entonces simplemente intentar transmitir que tú como docente tienes unas fortalezas, que entiendes perfectamente que haya docentes que su fortaleza sea la oratoria y utiliza una clase magistral porque es mm. capaz de tener media hora embelesado al alumnado que, con la boca abierta Pues, y no cambies esa metodología tuya, esa es tu metodología, pero luego tú por tus fortalezas pues eres una mente muy abierta, eres un experto en crear narrativas, en crear historias, entonces pues oye, veo que la gamificación o el ABP creando un producto final pues concuerda más con mi manera de dar clase y por eso he elegido esa metodología. Y lo explicas siempre desde tu fortaleza y desde cómo tú lo has llevado al aula y has sido capaz de llegar al alumnado. Pero lo que te decía, Diego, nunca echando por tierra otras metodologías, porque probablemente en el tribunal pues, haya alguien que esté utilizando esa metodología que tú echas por tierra y que directamente ya te va a decir, cuéntame lo que quieras, mm, pero yo me has tocado como mi orgullo, ¿no? mm. Y ya no va a ser lo mismo, por muy bien que lo hagas. Ya estoy condicionado, eso es. Porque Claro, ahora también desde las metodologías activas, ahora voy a quitar el examen o voy a poner en tela de juicio todo lo tradicional. Quizás debes llevar un equilibrio. claro. Respeta el examen por ese porcentaje de tribunal y la metodología activa, que esto yo es otro error que veo también. No pienses que lo va a conocer el tribunal. O sea, si Claro. vas a llevar algo, explica el por qué lo llevas, para qué le sirve al alumnado, qué progresión haces para que puedan sacarle las máximas experiencias positivas, etcétera. Y bueno, esta pregunta que iba ahora está relacionada. Imagino que sí. ¿Aconsejas innovar en las oposiciones? Imagino que sí, desde el conocimiento. Y si puedes compartir alguna propuesta diferenciadora que te acuerdes de o que tú llevaste a cabo en las opos o que viste. Vale, innovar, por supuesto. Innovar al final, el hecho diferenciador es algo de lo que más se valora luego en un tribunal. Hay Mm, que ponerse también en la piel de un tribunal que durante un día probablemente vaya a escuchar 6, 7 programaciones, vaya a escuchar la misma legislación, la misma normativa, mismos objetivos, mismos contenidos y está esperando con ansia que llegue ese momento más de la unidad didáctica para ver mm. qué tienes tú que no tengan los demás y por qué la tuya puede ser una de las mejores programaciones de todo el tribunal, ¿no? Entonces, el meter esa innovación es algo que, por supuesto, te va a abrir muchísimas puertas. Yo sí que desde la experiencia propia, es verdad que yo cuando me saqué a la plaza, estamos hablando de 2007, quiero decir, entonces estas metodologías o las programaciones de entonces era todo mucho más lineal, era todo mucho más sobrio, era todo mucho Sí. más ir a los contenidos, a los objetivos y demostrar que te lo sabe de pe a pa. No, Mm, era totalmente diferente, no tiene nada que ver con ahora. De este tribunal del año pasado o del verano pasado, sí, encuentras propuestas sobre todo a la hora de transmitir, es decir, siempre esa primera parte de la programación, donde tengo que hablar de contenidos, de objetivos, de criterios de evaluación, ¿no? Que es un poco más la sí, parte más tediosa, entre comillas. sí, sí, ¿Cómo tú vendas esa parte? Es decir, tú puedes coger y escribir en la pizarra como un guión, pero si tú en vez de poner ese guión, pues un alumno, por ejemplo, un alumno no, un opositor, puso un mapa entero de Mario Bros. Y era pues como un camino que tenía que recorrer hasta llegar a Bowser, que era sí, el jefe final, ¿no? sí, sí. Entonces, cada paso en el camino era ese guión que él iba exponiendo en esa primera parte. Una compañera nos sacó como un teatro con guiñoles y entonces eran esos guiñoles los que hicieron toda la parte de práctica. Porque ella era, bueno, era una programación para primero y ella utilizaba mucho el tema del guiñol, de introducir en el aula los contenidos que se iban a trabajar con los guiñoles y decidió llevarlo. Luego, lógicamente, vas a valorar lo que dice, Claro, pero a ti como tribunal, ya, sí, ostras, tú piensa también a los oyentes que nos están escuchando que esa puesta en escena es muy importante, porque al final el tribunal, cuando ya te pones a hablar y empiezas a desarrollar, pues está claro que llevas 6 ya, son 6 horas, es mucho tiempo, ya pues empiezas también con tu rúbrica, a tomar apuntes, lógicamente, pero esa puesta en escena inicial es tu manera de entrar al tribunal, es tu manera de decir, aquí estoy yo. Entonces, que escribes en la pizarra el guión, bien, está bien, si vamos a valorar al final lo que tú luego nos cuentes. mm, Pero si haces algo de una manera diferente, haces algo mm, de una manera un poco innovadora, nos despiertas un poquito esas emociones, al final es como con el alumnado luego en el aula. Si claro, juegas con esas emociones,
pues vas a ganar nuestra atención y vas a ganar que entre nosotros nos miremos y dijimos, oye, mira esto cómo mola. Y luego ya cuéntanos lo que nos tengas que contar. Pero esa puesta en escena sí que lo consideramos muy interesante. Y luego proyectos que había, pues eso, con tema de gamificación. Lo bueno de la gamificación es que tiene una narrativa, tiene un hilo conductor. Claro. Entonces, salga la unidad didáctica que salga, yo voy a poder tener esa narrativa ya creada, la voy a explicar al tribunal y sea la unidad 5 o la unidad 8, si he gamificado todo el curso, por ejemplo, sé que voy a meter esos elementos de la gamificación en cualquier unidad didáctica. Son elementos que normalmente llaman la atención y que voy a poder mostrar de manera también palpable, con cartas, con fichas, típica ruleta del IKEA. Pues seguro que hay 3 miembros del tribunal que no lo han visto en su vida y es algo que también de por primera vez. Crea una actividad en cada unidad didáctica donde vayas a utilizar esa ruleta y también gana un poco en seguridad en ti mismo. Sabes que salga la unidad 5 o la 12, Mm. yo la ruleta la voy a utilizar. Y el tribunal, encantado, si puedes además de llevarla, acercársela, que tiren una ronda a ellos, romper un poquito, ¿no? Con esa monotonía de opositor, opositora exponiendo. Pues Mm. mira, les invito a que den una vuelta. Esos momentitos también se valoran mucho. Entonces son propuestas que al final funcionan mucho, el llevar cosas visuales, el llevar cosas que llamen mucho la atención de primeras y luego, por supuesto, saber hilarlo todo muy bien. Y ahora, sobre todo, que mucha gente va a oposiciones vía 2, que solo tienen que exponer esa unidad didáctica, claro, tienes todo el tiempo del mundo para crear una unidad didáctica. Todos estos Claro, consejos, cógetelos para hacerlo bien, cuidar los detalles, cada uno de los minutos cuenta, que se entienda muy bien la propuesta práctica, ¿no, Guille? Imagino ahora que la gente que tiene en Cataluña 15 minutos, 30 minutos, que se centren sobre todo en esa propuesta práctica, que es donde se pueden diferenciar. por supuesto. Y yo, sobre todo, mi consejo sería, haz ver que el trabajo cooperativo está en el aula, porque metas luego la metodología Mm. que metas, activa, ABP, servicio, gamificación, ABJ, parte siempre del cooperativo. Y si Mm. no hay trabajo cooperativo en el aula, esas metodologías luego no funcionan. O sea, es que no van a tirar para adelante. Entonces, si es verdad que los miembros del tribunal igual no lo saben, Ujú. pero si das con alguien que sabe un poquito de metodologías activas, Sí. sabe que si no hay cooperativo no va a funcionar. Entonces, muestra los roles de cada alumno o de cada alumna en su grupo. Mm. Muestra o cita alguna técnica simple, alguna técnica un poco más compleja. Muestra que sabes lo que es el cooperativo y que sabes que lo has llevado al aula. Y luego ya mete la metodología que quieras y Mm. tampoco te pases. Mete una, mete dos, no Eso. más. Y profundiza un poco en esa y, por supuesto, si utilizas eso, ABJ, gamificación, por proyectos, pues algo visual, porque ya esa temática ya te va a conducir a que metas algo súper visual que hayas podido crear. Sí, totalmente. De hecho, el aprendizaje cooperativo es una de las pocas metodologías que aparece directamente en el currículum. Aparece en Claro, el anexo 3 de situaciones de aprendizaje y es de las que más tiene evidencia. Desde el año 2000 hay miles y miles de estudios, así que desde ahí lo podemos también justificar. De hecho, bueno, ahora te quería preguntar también, Guille, dentro de la formación de elaboración y exposición de la unidad didáctica tenemos una clase enfocada a cooperativo, cómo presentarlo y cómo llevarlo al aula. Cuenta un poco lo que vas a hacer la semana que viene, que se va a quedar grabado también, pero cuenta un poquito para que la gente que nos escuche y que esté dentro de la formación, pues lo que se va a llevar. pues la semana que viene vamos a hablar de gamificación. Vamos a hablar de no esta metodología, porque la gamificación no es una metodología, que eso ya es como un error. A ver, quiero hacerla de la gamificación porque hay mucho falso mito sobre ella Mm. y hay mucha confusión acerca de esta técnica de aprendizaje. Todo el mundo cuando venía mejor en el tribunal, no, he utilizado de metodología la gamificación y claro, yo dentro de mí decía, no es una metodología, ¿no? Porque hay como mucha confusión. Entonces, vamos a hacer una ponencia sobre gamificación. Va a ser todo súper práctico, va a ser todo súper visual, muy poquita teoría, todo práctico, muchos ejemplos para todas las etapas, Y lo que me decías tú, infantil, para inspirar a tope. claro, infantil, primaria, secundaria, muchas herramientas que yo puedo utilizar Mm. y lo que se basa esta ponencia es que quien la ve, la bombillita se le encienda con algo que ha visto, con una herramienta que me ha gustado, con un ejemplo que he visto de gamificación y que igual no ese, pero yo, como tengo mi alumnado, lo conozco, yo sé que esto puede funcionar y seguro que va a conseguir inspiración y lo va a poder llevar al aula, porque todos hemos empezado así. Empezado inspirándonos en algo que hemos visto, en un proyecto que ya está creado, en la manera en la que lo hemos llevado al aula, Mm. haciendo sus cambios y editándolo y adaptándolo a nuestro alumnado, pero luego es el camino que me va a llevar a mí a crear mi proyecto desde cero. Crear un proyecto desde cero, desde una metodología activa, sin tener algo de inspiración, vamos, es algo súper complicado y no va a funcionar. Entonces, lo que se basará este martes será en ver bien qué es la gamificación,
jugar con quien esté en directo, porque a través del juego pues vamos a ver cómo podemos aprender. Y sobre todo eso, servir de inspiración y tener un montón de ejemplos que yo puedo adaptar a mi programación, ya bien sea para las oposiciones o ya bien sea para mi aula. Decir, esto, yo veo que un proyecto de un mes, un Mm, ABP de un mes y metiendo la gamificación, porque lo bueno que tiene la gamificación es que envuelve a la metodología que yo lleve. mm, La gamificación es como una carcasa, es como un envoltorio de mi metodología principal. ¿Qué es el ABP? Pues ABP y la gamificación envuelve. ¿Qué es tradicional? Tradicional y la ya. gamificación envuelve. No es una metodología en sí, es una técnica para envolver a la metodología que yo lleve. Y es una formación que estoy haciendo en los centros y todo el mundo está encantado porque aprenden lo que es y sobre todo dicen, ostras, pues sí que se puede llevar al aula. Yo soy de infantil y yo creía que la gamificación infantil es imposible. Y no, claro que se puede. Con otros componentes de la Claro. gamificación, no, pero claro que se puede llevar. Pues qué guay, tengo ganas ya, Guille. Va a estar Sí, chulo sí, seguro. sí. Y Sí, se va a sí. quedar grabado, ¿eh? Si alguien no puede venir, lo haremos de 5 a 7, pero eso ya sabéis que todo se queda grabado y cuando entréis a la formación, pues lo podéis consumir. Un poco por cambiar, y ahora creo que tiene más peso incluso, hay un porcentaje de opositores que tienen bastante miedo escénico. Entonces, no sé si tienes ahí alguna recomendación de cómo superarlo también desde el punto de vista de tribunal. Imagino que es incómodo, ¿no? Ver a una persona que está ahí que no puede comunicar. Pues totalmente. A mí, de hecho, se me partía el alma cuando veía a alguien que, pues eso, que se bloquea, que le entran los nervios, que empieza ya, que además tú notas que empieza a relacionar de manera que no tiene ningún Mm, sentido unos objetivos con, y sabes que es porque se ha puesto nervioso, sabes que es porque, sí. y tú mismo, nosotros como tribunal decimos, para, bebe agua, tranquilízate. Y ese es uno de mis primeros consejos. Si ves que te bloqueas, si ves que esto está siendo un desastre, madre mía, esto que yo me lo sé, pero es que me he puesto como un flan, para. Es decir, antes de empezar a hablar y a decir cosas que no tienen sentido, antes de transmitir que estás hecho un flan, para, mira, paro 5 segundos a beber agua con su permiso, que normalmente el tribunal, estamos en junio, julio, hace calor, hace hay bajadas de tensión porque las hay. Somos los primeros empáticos que van a decir, no hay ningún problema para. Yo para mí, uno de los grandes consejos es, el tribunal son compañeros igual que tú. Y tú desde el primer día, desde que te hacen el llamamiento el secretario o secretaria del tribunal, observa al tribunal, observa cómo son, observa a esa persona que tú piensas que ha tenido un gesto contigo cuando le has entregado el examen, una sonrisa, algo. Tú al final de 5 personas vas a ver a alguien que te va a transmitir por lo que sea más confianza. Y el día de la exposición, mira mucho a esa persona. Es decir, para nosotros, lo que está robotizado no funciona. Yo, una persona que está exponiendo y está mirando la pared, porque yo en la pared tengo ahí mi mapa mental, o es que si les miro a ellos me pongo nervioso, entonces voy a mirar la pared, eso crea un efecto en el tribunal de rechazo, porque dices, a ver, al final tú nos estás contando tu programación, nos estás contando una película que has montado, y además es tu película, nos la tienes que contar a nosotros. Que está claro que es difícil porque hay gente que tiene ese miedo escénico que se pone muy nervioso, pero busca siempre la mirada del tribunal. Vas a tener a alguien del tribunal que va a estar tomando notas todo el rato y es que no te va ni a mirar. Vas a tener a alguien que va a estar con Mm. su tablet porque la programación se envía de manera electrónica y va a estar ahí con la tablet, nada más que mirando la programación, que la unidad didáctica que estás diciendo todo lo que pone en la unidad didáctica y no te va a mirar. Busca esa persona que te mira, ese contacto visual, esa persona que te asiente con la cabeza cuando estás contando algo, porque vas a ganar en confianza. O sea, tú mirando a los ojos a alguien, sintiendo que alguien te está escuchando realmente, vas a ganar confianza en tu discurso. Si tú estás robotizado y estás mirando a la pared, en el momento ya no digas algo como tenías que decirlo, ya te vas a cortar. Y no, intenta crear una conversación, lógicamente diciendo y memorizar y teniendo que decir de memoria y de tirereta todo lo que tengas que decir, pero busca crear un ambiente de conversación, un ambiente de estar con nosotros contándonos algo como podrías estar en tu claustro explicando un proyecto súper chulo que has hecho y vas a los miembros de tu claustro a explicarles lo que has hecho. Es difícil, cuesta porque yo voy a practicar en mi casa con mi abuela, como hacía yo, que le sentaba a la mujer ahí, como la mujer pues, no tenía ya memoria, pues yo le contaba todo el rato lo mismo y digo, qué bien lo haces. Y está claro que luego vas a ir a un tribunal y el tribunal pues no es tu abuela y te vas a poner mucho más nervioso. Pero piensa también que una vez te inicias, una vez empiezas,
te vas a tranquilizar. O sea, una vez ya ha empezado, ya empiezas un poco que no sabes ni lo que estás diciendo, estás tan nervioso que es que no sabes ni lo que estás diciendo, pero va a llegar un momento en que sí. Y sobre todo, busca ese contacto visual si vas a llegar a una parte que dominas menos. ¿No? Tú en tu cabeza tienes ese guión y sabes que los 8 primeros puntos los llevas muy bien, pero que cuando llegues a los criterios de evaluación, tú ya sabes que cuando llegues a los criterios de evaluación, ostras, que sé que es que hay dos que no me... Busca, es el momento de buscar ese contacto visual con esa persona de tribunal que más confianza por lo que sea te haya generado, porque te va a tranquilizar mucho más. Y sobre todo eso, intentar que no sea muy robotizado. Intentar todo hacer referencias a tu aula, porque también te va a dar esa tranquilidad de no tengo que vomitarlo todo de pe a pa. Es más conversación, no es tan robotizado. Y eso el tribunal lo valora muchísimo, Diego. Sí, yo creo que también un buen consejo es enamorarse de tu propuesta, o sea, Claro. enamorarte Es de que lo que llevas. se nota mucho quién la lleva, que no la ha puesto en práctica nunca, quién se la han dejado y la ha editado, y quién se Sí. la ha currado y quién es suya, y al final es tu bebé, es tu Claro, nene. es Yo tengo una nena y la más guapa, pues tú, tu programación, lo lo mismo. mismo. Y te apetece explicárselo, te apetece que se lleven cosas de esa unidad didáctica. Y no pasa, tampoco pasa nada porque imagino que hay un porcentaje de opositores que no han ejercido nunca. Claro, Simplemente lo tienen que trabajar más, tienen que incluso preguntar objeciones a gente que esté dentro de su día a día y conocer muy bien lo que lleven. Y ya está, pero también no exactamente. pueden, sí. Exacto, yo cuando sí, es verdad que cuando digo lo de decir que en tu aula ha funcionado, Sí, es verdad que te refieres más a gente que la haya podido llevar a la práctica. Si no la has sí, podido llevar a la práctica, muestra que sabes de lo que estás hablando. Muestra que sabes perfectamente los principios básicos de la BP o los eso principios es. básicos del trabajo cooperativo. No hagas referencias a que la has llevado al aula, porque siempre existe la posibilidad de que te puedan preguntar y en qué aula has estado este año y en qué colegio has estado, y entonces la puedes liar. Entonces, tampoco fantasees y cuenta lo que llevas, lo que te has currado y por qué eso es lo mejor para ti. Y si lo transmites, vas a tener mucho camino ya ganado. Sí. Antes de pasar a las preguntas de metodologías activas, rescato una pregunta que me dejó Alba, que dice, lo hemos comentado por encima, pero dice, ¿qué deberíamos evitar para no resultar repetitivos tras tantos opositores que irán delante? Pues mira, para mí un aspecto muy importante y sobre todo con el tema de la legislación es hilar la legislación dentro de tu, ya bien sea programación o ya bien sea del tema. Mm, No queda nada, no queda bien directamente cuando tú en un tema empiezas ese tema y te sueltan toda la legislación de golpe, sin estar contextualizada, sin mm, estar hilada a ese propio tema. No queda bien que en una programación tú me sueltes todo el Real Decreto, la ley orgánica esta, la otra, porque sí. No, ya, tú vas exponiendo el tema o la programación y poco a poco vas metiendo legislación poquito a poco, no toda de golpe, porque el tribunal al final, cuando vayas por la segunda ley, ya hasta desconecta, porque dice, sí, otra vez la ley orgánica, otra vez cerrar el decreto. Entonces tú ves hablando, y entonces cuando llevo esta metodología, porque tal y como me dice, o los principios del DUA, porque tal y como se recoge en, sí, y ya citas ahí la legislación. Encima lo vas a poder contextualizar, eh, lo vas a poder unir, y la sensación que vas a dar va a ser mucho mejor. Y ese era un error muy recurrente en las pruebas, tanto en la primera como en la segunda. Legislación suelta porque sí. Y eso luego lo valoramos muchísimo. Al final piensa que nosotros tenemos una rúbrica y es verdad que tú tienes ahí legislación mm, y tienes que poner si la has citado o no. Pero no es lo mismo para luego valorar otros puntos la imagen que tú das si esa legislación está contextualizada o está puesta porque sí. ya. Sí, sí, totalmente. Eso lo hemos trabajado bastante también en el podcast. Si te parece, pasamos al bloque de metodologías activas, un poquito por encima, tampoco te quiero quitar mucho tiempo, ya que Vale. hablas de gamificación y ya el martes vas a romper más mitos, pero te quería, pregunta más general, ¿qué es una metodología activa y principales errores que ves a la hora de aplicar innovación? Aquí me puedes decir tanto opos o dentro del aula. A ver, yo al final yo entiendo metodología activa como cambiar un poco los roles, ¿no? El coger y que de repente el alumnado, en vez de ser esa parte del aula que escucha, que recibe información y que la traslada a su libreta en modo de apuntes, en modo de actividades, es un poco convertir al alumnado en el protagonista.
aprendizaje de servicio, además va a hacer un servicio para la comunidad, aprendizaje basado en proyectos, voy a trabajar cooperativamente Mm. teniendo ahí un producto final que es el que al que debo de llegar, gamificación, ellos son los jugadores, tenemos elementos del juego y cada uno gestiona esos elementos como quiere. Al final es convertir al alumnado en protagonista y que dentro de ese protagonismo que tienen puedan ir adquiriendo esos conocimientos. Es muy importante, sobre todo a nivel de aula, conocer qué aula tienes. Y sobre todo esto, luego también si voy a una oposición, también lo puedo decir, porque siempre va a quedar bien. Es decir, si yo tengo o caigo en un cole o soy interino, interina, y caigo en un cole donde no se ha trabajado nunca el trabajo cooperativo, esa va a ser mi metodología principal. Si quiero hacer una metodología activa, voy a empezar con trabajo cooperativo. Voy a empezar haciendo un sociograma, porque el sociograma me va a llevar a cómo hacer los roles, o sea, a cómo hacer los grupos, perdón. Mm. Luego los grupos voy a ver la personalidad de cada uno para ver qué rol asignarle, porque no es tú eres coordinador, tú eres secretario, no, no, no. Una persona que le cuesta un poquito más hablar, ¿qué tal? Portavoz. Portavoz, ¿por qué? Porque así cuando habla en nombre del grupo y acierta, se lleva esa sonrisita de, "Ah, he hablado yo, una persona que tiene autoestima baja, he hablado yo y me he llevado yo ese aplauso de la clase. Cuando fallo, ha fallado el grupo, ¿no? Empiezas poquito a poco a darle sentido al cooperativo. Pones también en valor que el cooperativo no es algo que empiezo a trabajar hoy y mañana ya veo resultados. El cooperativo es un proceso largo y me puede llevar meses. Mm. Que la clase empiece a rular y que empiece a tener las bases sentadas del cooperativo. Pero sobre todo, sin el cooperativo, bueno, empiezas con técnicas simples, un 2-4, folio giratorio, y ya te vas luego a las más complejas, cuando ya el cooperativo ya está un poquito más en el ADN de la clase. Pero sobre todo, luego ya voy a meter la metodología activa que más me guste o que yo piense que le puede ir bien a mi aula, pero con el cooperativo siempre de base. Y yo siempre es algo que cuando estás en un tribunal o cuando estás en un centro o cuando estás en cualquier lado, es lo que más valoro, el trabajo cooperativo. Sin él no hay metodologías activas. No, es que no puede funcionar. Tú no puedes trabajar en una ABP, una pequeña casa en proyectos, si no hay cooperativo. Porque van a surgir las típicas, es que este no ha traído lo que tenía que traer y como no ha traído la información, pues ahora qué hacemos. Pues ahora estamos todo el grupo parado. Pues es que yo he tenido que hacer yo lo mío y lo de él, porque es Mm. que empiezas a ver cosas que si ellos no ya llevan en su ADN y han pasado por ahí, porque van a tener que haber pasado por ahí, yo no puedo gamificar si no hay cooperativo. Se van a quedar con los puntos, con las vidas. Yo tengo más puntos que tú, tienes más vidas, te quito una vida. Claro, o Ya, sea, ya. va a fracasar un proyecto que a lo mejor yo le he invertido horas y horas y horas y crear unos materiales súper chulos y te das cuenta que al tercer día pues ya fracasa, ya fracasa el proyecto y crea mucha frustración y sobre todo la sensación de pérdida de tiempo. Y sí, aquí hay una pregunta también que esto varía y depende muchísimo, no solo es la metodología que dice Ana, ¿qué metodología activa es más acertada en una actuación hacia alumnado con trastorno de conducta? Creo que ahí también tiene que estar las bases del cooperativo de nuevo, pero bueno, es que no solo sería una metodología activa como tal, sino imagino que habría Claro, un proceso. claro, ahí habría un proceso, sobre todo lo que decíamos, empezar con el cooperativo, tener mucho cuidado de esa persona en qué grupo está dentro de Sí, ese grupo en el aula, tener muy claro el rol que va a tener esa persona dentro de ese grupo. Yo probablemente lo pondría como el encargado del silencio, ¿no? Siempre intentas en los roles ir a cuál es el debe, ¿no? De ese alumno, pues vamos a sí. intentar darle un rol que sea todo lo contrario, para poder ir poco a poco incentivando que corrija esa conducta. Y luego, pues, lo que te decía, si yo tengo ese tipo de alumnado y no hay cooperativo, jamás gamifiques, jamás trabajes por proyectos. Aprendizaje servicio, mm, podría, a ver, cuando ya estoy con el cooperativo, aprendizaje de servicio me gusta porque además es como que tiene un sentido, ¿no? Para la comunidad, es algo interesante. Entonces, yo casi que tiraría más hacia ahí. Eh, Visual Thinking, claro, es que yo tiraría más por el aprendizaje de servicio, pero siempre habiendo trabajado cooperativo antes, siempre. O Ujú. dejarme ese aprendizaje de servicio para el tercer trimestre, 2 primeros trimestres con mucho cooperativo, una clase a lo mejor un poquito más magistral y luego ya empezar a meter eso, un aprendizaje de servicio por proyectos, probar con un proyecto, un Sí. tema de sociales, de naturales, algo que me dé hacer un diario de viaje, hacer un flipbook, hacer un juego de mesa, algo que me pueda hacer así un producto final chulo y probar. Al final esto también se basa, Diego, en probar Sí, y, sí, y- y vas totalmente. a probar cosas y van a funcionar y otra que tú crees que va a ser una pasada, pues de repente no funciona y esto, esto es el día a día nuestro. Aquí no hay recetas, es una No, no, ciencia no. social, no hay uno más uno son dos, igual.
hay personas que le funcionan, por el grupo clase igual no funciona una metodología en un momento y necesitas irte al Correcto. tercer trimestre. Pues bueno. Claro, aquí viene una pregunta que es más de cole, más de instituto, que dice Frus80, ¿cómo luchar contra los compis que se niegan a gamificar y no te dejan hacerlo tampoco? Entonces es complicado, ¿eh? Es que me diga cómo hay que hacerlo, porque al final a los que lo hacemos es a los primeros que nos pasa, y a mí el primero, ¿eh? Sí. Yo, por ejemplo, el curso pasado que hicimos una gamificación de todo el curso, era cooperativo, el ABP como metodología principal, Mm. aprendizaje basado en proyectos, y la gamificación incluida. Y alumnado, siempre hicimos una evaluación final, una evaluación de las familias, del alumnado, para ver un poco, ¿no? Para nosotros el proyecto estaba muy chulo, pero queríamos ver su opinión. Entonces, para el alumnado, pues imagínate, una pasada, toda la Mm. historia que montamos. Para las familias también, porque lo supimos vender muy bien y eso es muy importante cuando crees o lleves metodologías activas al aula. Explica bien lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y los objetivos y contenidos que vas a trabajar. Porque si no, las familias se van a quedar a lo mejor con una idea difusa de lo que llevas en el aula, van a pensar que estás todo el día ahí jugando, Sí, igual no llevas libros, entonces ¿por qué no llevas libros? ¿Por qué no hay deberes? Pero ya. haces exámenes, no haces. Entonces, explica siempre muy bien todo el proyecto, qué vas a trabajar, por qué lo vas a trabajar, cómo vas a evaluar. ¿Y dónde estaba la mayor parte de críticas? En compañeros y compañeras, compañeros de otros niveles que directamente no sabían ni lo que estábamos haciendo, pero claro, como veían ahí con cartas, con tazos que bajaban al patio, que esto, que el otro, veían que llevábamos las tablets un día a la semana, ya era como, oh, ahí están todo el día jugando, pero tampoco se interesaron por saber qué estábamos llevando a cabo, ¿no? ¿Qué hacer con ese tipo de compañeros? Sobre todo, no ser exclusivo, es decir, lo que decíamos al principio, no criticar, o sea, eso que lo que no te gustaría que te hicieran, no hacerlo tú. Es decir, si tú llevas otra metodología y esos compañeros llevan esa metodología, pensar que es porque sus fortalezas las ponen en práctica con esa metodología, nunca criticarlo y simplemente poner valor en lo que tú has hecho. En lo que yo he hecho es algo que ha funcionado, es algo que yo he llevado a cabo con el alumnado y estas son las opiniones del alumnado y estas son las opiniones de las familias. Hemos llegado a los objetivos, hemos llegado a los contenidos, ponerte tú en valor lo que has hecho, pero sin pisar nunca al trabajo de otros compañeros o compañeras. Muy importante, muy importante. Y Y si no, también, Diego, que vayan un día a tu clase. Yo diría a Flus que vayan un día a tu clase, que sean ellos. Oye, os invito a que vengáis a mi clase una mañana y veáis cuál es la dinámica, y veáis cómo trabajamos, y veáis qué es el ABP, porque probablemente quien lo critica no sepa a lo mejor lo que es el ABP. Que vean ellos desde dentro lo que es, y luego ya pues que puedan formar su propia opinión, pero sobre todo invitarles a que entren al aula. A mí me encanta que entren al aula gente de prácticas, otros compañeros y que vean lo que ahí se hace. sí, a ver, es complicado porque Complicado, complicado. cada persona es un mundo y nos cuesta mucho cambiar. En todas las profesiones hay ego, pero en la docencia también, que pensamos que Claro, nuestro método va a funcionar año tras año, nos cuesta innovar, pero bueno, que no te quite, sobre todo, también mi recomendación es que no te condicionen. Yo también he tenido como un equipo a mi lado, sobre todo en los primeros años que ejercía, que lo miraban todo con ojos de eso no funciona, tenemos que hacer esto, si no vamos a la par las 5 clases, mm, no estamos avanzando. Yo te diría que al final esa flexibilidad que tienes como docente para aplicar el currículum como quieras, pues lo lleves hacia adelante y ya está. totalmente. A ver, vale, sí, sobre gamificación y ya Mm, estamos acabando. Un poco también para inspirar, ¿cuál suele ser? Porque en tu Instagram he visto auténticas barbaridades en cuanto a narrativas, cosas ujú. chulísimas. Hace poquito hiciste de Sonic una Sí, sí, gamificación muy, sí. muy chula. Entonces te quería preguntar, ¿cuál es tu proceso creativo para crear estas gamificaciones? Pues al final es ver cuáles son las aficiones de tu alumnado. Y eso es lo más importante. Al final, si tú quieres con las metodologías activas tocar sus emociones, Mm. tienes que estar en su día a día y tienes que saber qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan y a partir de ahí, pues empezar tú a crear. Lo bueno de ya dominar o trastear una herramienta como Geniali, pues te das cuenta de que Geniali es un lienzo en blanco y Mm. tú todo lo que puedas tener en tu mente lo trasladas ahí, ¿no? Y luego con páginas como Sandbox Educación te permite crear ya aventuras pues totalmente que parecen juegos, videojuegos, etcétera. Pero al final
llegas de la inspiración que has estado viendo cuando empiezas, cuando tú te pica el gusanillo de esta metodología, de esta manera de hacer este tipo de recursos, ves, es porque has visto otros, es porque has visto experiencias de otros docentes, de otros profes, de otros compañeros, y a ti se te ilumina la bombillita con ese proyecto que viste y dijiste, guau, esto lo tengo que llevar yo a mi aula. Y así es como empieza uno con esa inspiración y luego ya pues es coger una herramienta o varias. Yo, por ejemplo, Canva no lo domino nada y hay Mm. gente que con Canva hace absolutas virguerías. Pues al final es ver qué herramienta le puedes sacar partido en el aula. Si eres más de aspectos más, cositas más físicas, pues Canva te va a permitir crear flipbooks, crear fichas, crear cosas con un hilo conductor o de una temática concreta, porque puedes crear lo que tú quieras. Mm. Si en este caso, pues como a mí, te gusta más el rollo así juego, videojuego, de meterlos a ellos en una aventura y utilizar breakouts interactivos, tal, pues te puedes ir a Geniali con Sambus Educación. Bueno, al final es un poco tú buscar cuáles son, como decía, tus fortalezas. Al final a ti seguro que algo se te da bien, pues ves por ahí. Y yo para crear estas cosas, pues ya te digo, al final es estar en contacto con lo que ellos están en contacto y venderles cosas que sientes que les puede gustar. Y al final, Diego, pues son juegos y a quién no le gusta jugar. Pues es que tenga la edad que tengas, a Todo todos el nos gusta mundo. jugar, claro, y a todos nos gusta pues pasar el tiempo y si pueden meter elementos curriculares en esos juegos, pues ellos de repente empiezan a aprender sin darse cuenta. Ejemplos, pues comunidades autónomas, provincias, temas que son un poco más tediosos, los haces con juego, pues al día siguiente te vienen, oye, ¿te has pasado el juego? No, pues yo ponía País Vasco, que estamos aquí en Valencia, ponía País Vasco, pero lo ponías con B alta o B baixa, porque claro, aquí País Vasco es con B alta, Sí. ah, ostras, es con B, y ellos mismos se dan su propio Sí. feedback. Y Galicia lo has puesto con un acento, porque Galicia en valenciano sí que lleva, pero en castellano no, y te das cuenta que ellos, con el feedback entre ellos, van aprendiendo cosas que si tú les sueltas ahí una ficha, ya le estudiaron de carrerilla a la provincia, a las comunidades, pues no funciona de esa manera tan efectiva como funciona de la otra, ¿no? Sí, sí, al final hay muchas alternativas. De hecho, hace poquito Pepe, que es otro compañero que trabaja conmigo, él llevó toda su unidad didáctica, bueno, su programación con una pequeña narrativa en la que ponía ejemplos de su propio pueblo, de calles de su pueblo. Pues bueno, también es otra forma de embelesar al tribunal. Ahora, para volver a las oposiciones que te quería Ujú. preguntar, Guille, consejos para esta recta final. Vamos a acabar ya, si te parece. Estás Pues un poco. a ver, consejo realmente para recta Para final gente que es, tiene ahora 4 semanas, creo que ya tiene el examen, 3, 4 semanas. pues yo, en principio, transmitir tranquilidad, que suena muy, a ver, es verdad que suena que te van a decir, pero ¿qué me estás contando? Pero es verdad, tranquilidad. Has hecho un trabajo ya, has llegado hasta aquí. Estás ya a puertas de ese momento tan temido cuando lo veías en Navidad, que decías, va a quedar un montón y ya lo estabas preparando, ya llevabas ahí a tope, pues ahora sí, estás ya a puertas. Entonces, tranquilidad, poder tener algún mapa mental de cada tema, es decir, poder tener en una hoja, poder tener los aspectos clave de cada tema y todos los días repasar, hoy me repaso 10, mañana otros 10, pero ir teniendo ya pues esas mecánicas, un poquito de repaso de las cositas más fundamentales de cada tema que tienen que tener. Programación, muy probablemente la programación la tengas ya, si no cerrada, pues ya hilada, con su hilo conductor. Coge consejos que puedas escuchar de tus formaciones, Diego, de charlas como esta, Mm. cositas que te puedan venir a la mente y decir, bueno, pero nunca hagas ahora ya cambios drásticos. Es decir, tú ya tienes tu producto creado, puedes a lo mejor enriquecerlo un poquito con algo que he escuchado, vale, pero tampoco ahora digas voy a cambiar de repente la programación o voy a crear un proyecto y lo voy a incrustar aquí porque te va a quedar eso, te va a quedar postizo, te va a quedar como incrustado. Tú lo que tengas, piensa que es tu propia creación, piensa que es lo que tú tienes que defender. Y entonces en estas 4 semanas coge consejos como ese, cómo poder transmitirme al tribunal, cómo poder llegar de una manera más efectiva a ellos, practicar en casa esa expresión corporal que también es muy importante, el no tener muchos folios, o sea, la acústica para el tribunal, no tener folios que hagan ruido, no dar golpecitos en la mesa porque estoy nervioso, no tener ese boli que estoy clic, 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 clic todo el rato, que son cosas que parecen tonterías y que luego acaba la prueba y no te has dado ni cuenta que lo has hecho porque estás tan nervioso, tan nerviosa y dices, y a lo mejor el tribunal está percibiendo más, está más pendiente de esa
actitud corporal de ese ahora vengo, ahora me vuelvo, ahora vengo, ahora me voy a esta parte y tú vas entre, claro, piensa en la tribuna, vas entre la rúbrica, el opositor se va para aquí, se va para allá, te va allá a coger un material, te lo trae, luego se vuelve a la pizarra, no, todas esas cosas, yo creo que estas 4 semanas es el momento de darle una vuelta a eso, más que a nivel ya de conocimientos, tal, donde, bueno, repasar, poder coger consejos como este de la legislación, intentar hilarla, porque ahora ya te la sabrás, pues si tenías pensado meterla toda de golpe, pues quizá es momento de darle una vuelta y decir, voy a ver si la puedo hilar en mi tema o luego en mi programación. Y nada, y toda la tranquilidad que se pueda tener al final es mucha presión, son muchos nervios. Muy probablemente allá donde estés pues sean muy pocas plazas, porque esto no es como hace 15 años, que salíamos con 60 plazas, 70, ahora es todo mucho más reducido. Y también luego pues tener una actitud acorde a tu persona. Es decir, el tribunal valora mucho a la gente que muestra educación, a la gente. No va de hablar de usted o de dirigirte de usted al tribunal, va de esbozar una sonrisa, de un buenos días, de qué tal, mostrar un poquito de educación y de saber estar, ¿vale? No llevar una actitud de somos eminencias y me voy a dirigir a ustedes como pam, 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 y buenas tardes y me voy y hasta nunca, ¿no? O sea, esas cosas parecen tontería, pero luego el tribunal se acuerda de todo lo que has expuesto, tiene su rúbrica, pero se acuerda también de la persona que ha estado ahí. Y cuando ves buena gente, y cuando ves una persona que ha sido muy educada, que ha sido muy cercana, eso luego también se tiene en cuenta. Y más de lo que puede parecer, ¿eh, Diego? Es increíble porque luego cuando tú estás a lo mejor repasando y tal, tú te acuerdas y te acuerdas, qué maja era esta persona. No le vas a subir la nota, no se la vas a bajar, al final tú evalúas lo que tienes que evaluar. Pero sí que tiene un peso importante en esa percepción que el tribunal va a tener de ti. Totalmente, totalmente. Y ya esta pregunta, ¿qué sentiste cuando tuviste tú la plaza, Guille? ¿Y qué hiciste? ¿Cómo lo celebraste? Pues mira, al día siguiente mucha resaca, Diego. No, a ver, es verdad que era otra época, entonces no era como esta época de redes sociales, de WhatsApp, entonces era Ah, mensaje de texto, ¿no? Y tenías que acortar las palabras para que no te cobraran dos mensajes, te cobraran solo SMS, uno. SMS, sí, sí. SMS. A ver, al final sientes, es como una sensación, yo pienso, nunca me ha tocado la lotería, pero pienso que sería una sensación parecida, una sensación Ujú. de querer transmitir a todo el mundo de lo he conseguido, ¿no? Es una felicidad, eso al final es un premio a tanto y tanto y tanto tiempo de preparación, que es una satisfacción muy grande. Pero mi consejo también, pégate el verano de tu vida, seas plaza o no seas plaza, o sea, Totalmente, sí, sí, saques sí. la nota que saques. Piensa que has invertido tiempo, que has renunciado a planes, que tienes una pareja o unos amigos que te llevan tiempo echando de menos porque estás renunciando a hacer muchas cosas que deberías poder hacer. Entonces, pégate el verano de tu vida, saque la nota que saques y si acabas enfadado y acabas hablando mal, cagándote en todo, ¿vale? De Ujú. porque no he sido plaza, porque no he conseguido la nota que creía o porque yo pienso que lo he hecho muy bien, pero eso no lo he visto reflejar en la nota. eh, Deja que la oposición o que la programación vuelva a ti, ya volverá a ti. O sea, no te quieras tú obligar al día siguiente, no, no, pues el año que viene, desconecta, pégate de tu verano, Claro. disfruta, haz todos los planes que no has podido hacer los últimos meses. Y cuando empieces en septiembre, en una aula, cuando empieces otra vez, la programación te encontrará a ti. Es decir, ya un día dirás, bueno, voy a hacer algo, la programación que la has tenido ahí guardada, que no la querías ni mirar porque la has cogido hasta manía, Mm. porque te ha frustrado mogollón, ya irás a la programación un día, ya cogerás esto y lo llevarás al aula, ostras, y funcionará. Y a lo mejor no funciona, pero te da otra idea y abrirás el documento otra vez y dirás, voy a meter esto que me ha funcionado. Y poco a poco las ganas volverán. Y es un camino y es un proceso y algunos tardan más, otros tardan menos, pero al final a todo el mundo le llega su momento y el suyo llegará. O sea, que no se rinda nadie nunca. Muy bien. Te voy a preguntar ahora 4 preguntas rápidas, off topic ¿Vale? totalmente, Guille, y acabamos. ¿Vale? Compra de menos de 100 euros que más te ha influido en este último año. Pues mira, yo hilando a lo que hablaba ahora mismo, cualquier compra que tenga que ver con ir al teatro, ir al cine con mi mujer y con mi hija, es lo que yo más valoro. Es decir,
estés opositando, estés en un cole, estés en el Cefire como yo, el tren de vida que llevamos es que no te permite tener tiempo para prácticamente nada. Entonces yo cualquier compra que signifique poder pasar tiempo de calidad, no pasar tiempo, ¿no? Tiempo de calidad Eso con es. la gente que más quieres, sea con tu pareja, con tus padres, con los yayos, con tu hija, con quien sea, para mí esa es la mejor compra y quedarse con esos momentos, vamos, porque ya te digo que mucha gente que está opositando echará de menos poder coger a su novio, a su novia, Mm. irme una noche a cenar e ir al cine, pues lo primero que tienes que hacer cuando acabe todo esto es pasar tiempo con esa gente y invertir tiempo en esa gente que, ojo Diego, que el opositor lo pasa muy mal, pero los que están cerca Bien. lo pasan muy mal Sí, también. sí, sí. Esa persona a la que tanto quieres que está opositando, que tampoco, ves que tampoco le puedes ayudar más, o esos padres que tienen una hija o un hijo opositando, que darían su vida porque fueran plazas, que lo darían todo, o sea, pues esa gente que a lo mejor has tenido una mala contestación o que están más irascibles o que no les pasan ni una porque estás ya de que te subes por las paredes, pues también tener un gesto con esa gente, ¿no? Y dedicarle tiempo y que ahora es como que llega su momento, ¿no? Después de todo esto. Y si pudieras poner una valla publicitaria que leyese todo el mundo, ¿qué diría? Gamifica, ¿no? ¿Te imaginas? Gamifica, no, ¿qué va? Gamifica, Edu. Gamifica, no, yo pondría el no te rindas. No te rindas. Además es que es lema para todo, para cualquier tema en la vida. Mm. Y ahora estamos aquí, que hay muchos opositores, opositoras, no te rindas. Te salga bien, te salga mal, te quedes a décimas de una plaza, no te rindas, parte del camino. Igual dentro de 10 años miras este momento y desearías volver a pasar por este año porque has perdido un ser querido, como te hablo por experiencia propia o por, Mm. ¿sabes? O sea, Ya, no te rindas, relativiza las cosas y siempre a por el siguiente paso. ¿Que sacas plaza? Pues tu siguiente paso va a ser decir a todo el mundo que ha sido plaza llevar todo lo que has aprendido a tus aulas, pero si no, vas a llevar también lo que has aprendido a tus aulas eso y vas a es. enriquecer. No se Vas a acaba. enriquecer tu programación para el año que viene. Y esto es un proceso y errores que cometiste, porque yo, mira, mi experiencia, Diego, yo aprobé a la segunda y el tema teórico me salió el mismo que el primer año, tema Mira. 4. Entonces, pues probablemente yo ese primer año me cagué en todo hablando mal porque me salió el tema 4 y no le iba bien, Mm. pero cuando tú estudias un tema que ya te ha salido otro año, piensas que hiciste mal, cómo podrías haberlo hecho mejor, tal, y de repente te sale el mismo tema y lo que era odio a ese tema 4 pues de repente se convierte en el tema que recordarás siempre porque te dio la plaza. Es decir, que al final este mundo de las oposiciones parece como una película y que al final todo está hilado y que cuando se tiene que dar, se da, pero no hay que rendirse nunca. Y tu plaza está ahí. Y si no es este año, será el siguiente, pero estar está como ha estado para todos. Completamente. El mío, por cierto, el de ahora, actualmente sería aquí y ahora, el presente. No vuelve. Claro que también, sí, sí. Están relacionados también, Sí, sí, sí. más de lo que parece. Luego te quería preguntar recomendación de libros que han cambiado tu vida, si quieres compartir alguno educativo y alguno que no sea educativo. Vale, pues mira, yo para mí, cuando yo empecé con este tema de gamificación, pues claro, quieres ir también un poco a las bases, ¿no? A decir, vale, yo sé que esto funciona o yo veo de qué va y digo, esto va a molar, pero Mm. ¿y si un papá, una mamá o un miembro del claustro me dice, ¿y esto por qué? ¿O en base a qué? Y entonces me compré el libro de neurociencia de Francisco Mora, que yo pensé, Sí. madre mía, esto va a ser un tostón, o yo además que soy de letra, digo, no voy a entender ni papa. Y es un libro súper interesante de conocer un poco más sobre nuestro cerebro, sobre la neurociencia Sí. y de cómo, que además es un poco el lema del libro, cómo el tocar las emociones es lo que impulsa el aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué viene bien también en modo oposición, ¿no? Ahora que están ahora los opositores, opositoras escuchando. Si tú tienes un libro o has tenido la oportunidad de leer tu libro como este de Francisco Mora, el hecho de tú poder no citarlo en la bibliografía y ya está, o no decir Eso algo es. como decía Francisco Mora. No, 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 como decía No. Francisco Mora, no. Yo que me he leído el libro de Francisco Mora y tengo un speech ya preparado de Francisco Mora donde hables del corte cerebral en 30 segundos, pero cómo las emociones que despiertas en el alumnado con este proyecto gamificado afecta a ese corte derecho, que es el que está encargado de despertar las emociones, y a partir de ahí tú sueltas algo así. Me lo estoy inventando sobre la marcha, Diego, se Sí, sí, nota. sí, sí. Pero quiero decir, tú sueltas algo así, donde tú muestras, ya no solo que pongo bibliografía, sino que me he leído ese libro, o que sé, si no te lo has leído, que sé
¿Qué quiere conseguir ese libro? Que es que tú una metodología activa como esa la introduzcas porque vas a tocar de manera empíricamente probada las emociones del alumnado, vas a dejar al tribunal con la boca abierta, ¿no? Entonces, ese libro para mí me ha servido muchísimo para entender por qué la neurociencia nos apoya en esto, en estas fricadas, ¿no? Que luego hacemos en el aula. Luego, ese sería un libro mucho más técnico. Me iría a un libro mucho más práctico, que es Las reglas del juego, de Felipe Perea, que es un chico también de aquí, valenciano, y que es profe y que hizo un libro sobre gamificación y sobre ABJ. Y es un libro muchísimo más práctico y donde tiene un montón de recursos descargables donde vais a poder encontrar lo que buscamos siempre, que es inspiración, ¿no? Cuando estamos empezando y vais a poder encontrar del mundo este gamificado y del mundo de la ABJ un montón de recursos reutilizables donde os va Sí. a poder llevar a luego crear vosotros los propios. Y como tercer libro, pues Diego, te tengo que hablar del mío que he Hombre, sacado yo. claro, claro, es Claro verdad, que no hemos sí, hablado nada. no hemos hablado nada, Claro. pero bueno, así a grosso modo. Un libro donde contamos el proyecto que hicimos el año pasado, Ujú. donde metemos cooperativo con ABP, con gamificación. Entonces, por un lado está el proyecto en sí, que va a servir de mogollón de inspiración, porque son 9 proyectos enteros con todos sus recursos, con todos los materiales descargables. Un capítulo para cada metodología, un capítulo para cooperativo, un capítulo para ABP y un capítulo no para metodología, pero sí para gamificación. Sí. Otras metodologías, pero estas ya un poquito vistas más así un poco por encima, y un capítulo final de crea tu propia metodología. Es decir, tú has tenido ya este proyecto, has tenido la explicación de estas tres, tienes nociones de algunas más, os decimos cómo poder combinarlas, cuál es buena para infantil, cuál podría ser buena para secundaria, es un libro para cualquier etapa, y ahora crea tú tu proyecto. El nuestro se llama Dexpierta, por los puntos XP, Dexpierta, hay un Sí. poco un guiño a la gamificación. Ahora crea tú tu propio proyecto y llámalo como tú quieras, y de hecho lleva ese proyecto a tu programación y llévalo a tu oposición si quieres, y sé tú el creador de tu propio proyecto, ¿no? Es un libro que habla de metodologías activas, que todos esos juegos que veis en redes que tan chulos son de GN, pues van a estar ahí, y hay algunos que solo están en el libro, y la verdad que de momento se está vendiendo muy bien y sobre todo el feedback de la gente es ese, me está sirviendo de un montón de inspiración y de un montón de ideas para ya de cara al curso que viene o de cara a programaciones si se está opositando. Pues los vamos a poner todos en las notas del programa. ¿Dónde pueden adquirir tu libro, Guille? El libro está en Amazon, Está en pero, Amazon. pero nosotros también lo que hacemos es que tenemos un Google Forms, un cuestionario de Google, para enviarlo a casa por el mismo precio o incluso un poquito inferior en Amazon, y también firmado y dedicado, que es una manera un poco bueno, pues tener el libro dedicado por mí o por los autores o por quien lo compre quiera, Vale. y es una manera de que te llegue a casa, pues eso, y tenerlo ahí dedicado y por un precio de 20 euros, sí o Pues, sí. Luego ya en pues Amazon igual tienes que esperar a una oferta ya, o igual luego hay gastos de envío, depende de dónde esté, pero este son 20 euros en este pues Google Forms. Ya te pasa el enlace para que lo sí, compartas eso si te iba a decir. quieres. Pues lo vamos a poner en las notas del programa y también cuando lo compartamos lo diremos. Por cierto, ahora cuando me lo pases te lo voy a comprar, que no lo tengo y lo quiero de verdad. Perfecto, muy bien, muy bien. Y lo dicho, muchísimas gracias, Guille. Si queréis saber más de estos temas, pues tenéis el libro, también tenéis su Instagram, donde comparte un montón de cosas súper chulas. Tiene un Linktree de estos que tiene, estoy viendo que tienes un montón de recursos y Un propuestas. montón. Este martes tenemos la suerte, porque es una suerte de verdad, la gente va a tope y Guille se ha prestado, así que increíble, para hacer esa ponencia sobre gamificación y otras metodologías que estoy seguro que os va a inspirar un montón. Si podéis venir el martes, súper, si no se va a quedar grabado. Y ya a título personal, muchísimas gracias, Guille, por este ratito. Pues muchas gracias a ti, Diego. Yo espero que haya podido servir a todo oyente que esté al otro lado, sobre todo eso, que pueda haber en algo que tuviera algunas dudas o que también haya podido ver el punto de vista desde el tribunal de cómo se ven un poquito las cosas, que somos compañeros y compañeras, igual que vosotros, que no estamos en ningún pedestal, somos compis igual igual que vosotros, y que tranquilidad, que mucha suerte y que ya os digo yo que no hay plazas para gente tan buena y tan preparada que se presenta en cada tribunal. Así que espero que los astros se alineen y que seáis uno de ellos y ellas, y que si no, lo seréis el año que viene, pero rendirse nunca. Gracias, Guille. Muchas gracias a ti, Diego.